Queridos amigos y amigas, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y con el pastor José Luis Pérez seguiremos recorriendo el santuario tras los pasos de Jesús por el camino de la salvación. Vimos ya su paso por el campamento, que representa la vida terrenal de Jesús como el buen pastor. También vimos su paso por el atrio exterior para ser sacrificado como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, representado en el santuario por el altar del sacrificio. El sacrificio del Hijo de Dios, que sacudirá la vida de muchos, llevándonos al arrepentimiento, a sepultar nuestra vida en las aguas del bautismo para salir limpios y andar en novedad de vida. Este ritual está simbolizado en el santuario por la fuente de bronce que vimos en el capítulo 3 de esta serie, siguiendo a Jesús a través del santuario. Y hoy, pasando por la cortina que da entrada al lugar santo, conoceremos la función de Jesús en este lugar y el significado de la mesa de los panes de la proposición. Damos, pues, la entrada a nuestro pastor José Luis para que nos lo exponga y nos lo explique. Buenas tardes, querido pastor. Muy bienvenido con nosotros. Muy buenas tardes, Amelia. Qué placer y qué privilegio estar nuevamente aquí compartiendo contigo este momento, este espacio donde vamos, claro que sí, a seguir estudiando qué viene luego de lo que estudiamos hace unos domingos atrás, donde se quedó allí en la resurrección de Jesús. Él resucita, está un tiempo con los discípulos. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Vamos a estudiarlo hoy y que todos puedan estar muy presentes con su Biblia en mano, porque seguramente aprenderemos algo muy, muy interesante en el día de hoy. Pues muy bien, José Luis, vamos a verlo porque ya estamos deseando entrar de nuevo en el santuario y conocer la parte que nos toca hoy, en el lugar santo, y ver la mesa con los panes que se hallaba a la derecha, si no recuerdo mal, y estudiar el significado que tiene para nuestra vida cristiana. Así que, pastor, con mucha ilusión de entrar de nuevo en el santuario, le invito a tomar la palabra. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, del ancho de 1 palmo menor. Y le harás una cornisa de oro alrededor de la moldura. Y le harás 4 argollas de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán cerca del borde para colocar en ellas las varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente.
Hoy vamos a estudiar otro tema muy interesante que trata acerca de ese momento cuando Jesús obviamente hace un croquis de lo que iba a ser el plan de salvación para las personas. Es un croquis bien marcado, es un camino bien dirigido y bien estipulado donde Él ya ha marcado sus pisadas y nosotros ahora tenemos que seguir detrás de Él caminando hacia el lugar donde Él ahora está, pero que ya ha pasado por un sendero. Y ese sendero tenemos que seguirlo nosotros. Así que hoy vamos a estudiar acerca de un tema muy interesante. Pero antes de entrar en la temática, quería leer un texto que es como a manera de introducción. Ese texto lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Y leo de la Biblia que dice Jesús hablando en este momento, diciéndole a los discípulos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y me parece interesante las palabras de Jesús y el contexto en el cual él dijo esas palabras, porque el contexto está la alimentación de los 5,000, donde él precisamente les da a ellos pan para comer. Obviamente había también pescado, pero él principalmente coge el pan, coge el pescado, hace una oración a Dios y multiplica la comida de manera milagrosa, pero mientras está avanzando la caída de la tarde, mientras ya se va terminando el día, unas personas le preguntaron a Jesús que ¿cuándo llegaste aquí? Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Cuando ya Jesús se había apartado. Y las palabras de Jesús, antes de decir el versículo que acabamos de leer es, estoy seguro que me buscáis porque habéis visto señales, sino porque comiste pan hasta saciaros. Quiere decir que lo buscaban a él, no por las señales que él hacía y que demostraban que él era el Mesías, sino por el pan que la gente recibía de parte de él. Y entonces más adelante Jesús dice que asegura que Moisés no os dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Y esa parte quiero que la tengamos allí como una premisa importante. Porque cuando Jesús alimentó a los 5,000, se retira, le hacen esa pregunta a Jesús y Jesús le dice, mira, ustedes no me buscan por las señales, ustedes me buscan a mí porque yo les doy pan hasta que se sacien, pero déjenme les digo una cosa más. El pan que les dio Moisés muchísimos años atrás, y recordemos que Jesús menciona que el pan que le dio Moisés, porque ellos creían exactamente que Moisés era como un Dios para ellos. Exactamente, de hecho la Biblia lo dice, tú serás como Dios para ellos y Aarón será tu profeta. Y ellos creían que Moisés, a través del poder de la vara de Moisés y de la comunión, había dado el pan al pueblo de Israel. Pero a Jesús ahora los aterriza en tierra y les dice, miren, Moisés no les dio el pan, los dio mi Padre que está en los cielos, porque Él da el verdadero pan. Y después dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y tampoco tendrá sed. Teniendo eso en mente, quiero que recordemos algunas cosas que hemos visto algunos domingos atrás. Lo primero era que tenemos todo el sistema de adoración del pueblo de Israel. Aquí tenemos todo el sistema de adoración donde ellos llegaban, donde ellos tenían su religión y era el centro de su culto, ese lugar. Pero alrededor habían tribus, habían personas que se congregaban para darle gloria, darle honra a aquel que se posaba en un lugar sobre la nube, como una nube sobre el tabernáculo como tal.
Pero luego ahora Jesús viene y después de 3 años y medio de estar con las personas, entra en el atrio, en el patio exterior, pasa por el altar del sacrificio, que es su muerte. Ya lo vimos algunos domingos atrás. Si es primera vez que ves este vídeo, te recomiendo que vayas y busques los vídeos anteriores para que puedas ver qué pasó en el altar del sacrificio. Y luego pasó al lavacro. También te pido que vayas y busques el tema del lavacro para que veamos qué significó ese tema del lavacro. Y Jesús entró entonces en el lavacro y lo que significó eso, pero después de ahí él resucita, está 40 días con los discípulos, se los lleva a un monte y luego les dice, me voy, así como me han visto irme, así me veréis volver nuevamente a la tierra. Y él se va. Y la gran pregunta que surge aquí es, ¿a dónde se va? ¿A qué lugar llega? Sabemos que Jesús vino y vino a la tierra. Por influencia del Espíritu Santo, apareció en el vientre de María. Pablo lo llama el misterio de la encarnación. No podemos meternos a hacer conjeturas ni a decir qué fue lo que pasó con Jesús. Simplemente dice la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre María, su sombra, y ella quedó encinta de Jesús. Y entonces ahora Jesús crece en el vientre de una mujer común y corriente como cualquier otra y tiene un ministerio aquí en la tierra, pero vino del cielo. Ahora resucita, sube al cielo, ¿y a dónde va? ¿A qué lugar llega Jesús exactamente cuando sube del cielo? Es una pregunta interesante que vamos a tratar de resolver en el trasegar de nuestro tema. Dicho sea de paso, ya lo vimos en un tema pasado, pero lo volvemos a decir. El altar de sacrificio y el lavacro son dos muebles, ese es el santuario aplicado, se concentran en la tierra. Pero ahora Jesús entra en el tabernáculo, en el santuario, entra ahora y es la fase del santuario aplicado que se traslada al cielo. Ya es la parte del cielo que es la que vamos a estar estudiando los próximos domingos. Y llega a que se llama el lugar santo. Y en ese lugar santo entraba todos los días el sacerdote, era por turnos, entraba todos los días el sacerdote y el sacerdote ministraba en esos tres muebles que habían dentro de ese lugar. Como era una tienda, debía tener luz. Y en el lado sur, ya lo vimos en unos episodios atrás, cómo estaba distribuida cuál era el norte, sur, este y oeste. En el lado sur estaba el candelabro que alumbraba la tienda, el apartamento donde el sacerdote entraba. Al frente había una mesa, tenía panes y debajo había utensilios. Y en la parte ya justo para entrar en otro apartamento de ese lugar, de esa tienda, se encontraba un altar que se llamaba el altar del incienso. Aquí lo podemos ver, son los tres muebles que habían. El altar donde se ofrecía incienso para que oliera muy bien en la casa. Era una casa normal, común y corriente, donde habitaba Jesús. Lo vimos al principio, él quería habitar con su pueblo. En tu casa, tú y yo hacemos aseo y ponemos ponemos incienso, ponemos lavanda, ponemos cualquier cosa para que huela de manera interesante cuando alguien llega, para nosotros mismos. Hay luz para poder ver y hay alimentos para poder comer. Lo mismo había en ese apartamento, que era el lugar santo. Y en esta ocasión, no vamos a hablar de los tres, pero en esta ocasión vamos a hablar de esta mesa, que era la mesa de los panes. Y en hebreo la palabra es como aparece allí, que es lehem hapanim. Era el término de panes de la presencia o panes de la proposición. Eso es como lo traducen nuestras Biblias. Pero si hacemos un contenido un poco más profundo de qué significa lehem hapanim, significa panes del rostro. Así literalmente, pan del rostro, pan de la cara, del rostro de alguien. Y es interesante eso.
Así que Dios le mandó hace muchos años a construir a Moisés esta mesa con unas especificaciones muy interesantes. Le dijo en Éxodo capítulo 25, harás una mesa de madera de acacia. Será de 90 centímetros de largo, de 45 codos de ancho y de 65 metros de alto. La vas a recubrir de oro puro, le harás una moldura de oro alrededor, le harás también un marco alrededor de 7 centímetros de ancho y al marco le harás una moldura de oro alrededor. Ahí lo estamos viendo todo en la imagen, está totalmente descrito. Le harás 4 aros de oro, los cuales pondrás en ella en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Y luego, próximos al marco, estarán los aros donde se colocarán unas varas para poder trasladar y transportar la mesa. Y dice el texto, harás las varas de madera de acacia y la recubrirás de oro puro, y con ella será llevada la mesa. Era una mesa de madera que era recubierta de oro, tenía varas para poder cargarlo y tenía también algunos utensilios interesantes. Los utensilios eran cubiertos, platos, vasos, todo de oro iban en la parte debajo de ese lugar. Así que la mesa fue construida y fue colocada en el lugar santo. Como yo dije en uno de los primeros temas, no sé si el pueblo de Israel entendió qué significaba esa mesa. ¿Qué simbolizaba esa mesa? Porque si el santuario es una sombra, como dice Hebreos, Pablo lo dice, el santuario es una sombra de las realidades celestiales, entonces, ¿qué significaba en realidad, en la práctica, no en la teoría? Porque la teoría era una mesa de pan que tenía de madera, de oro. En la práctica, ¿qué simbolizaba esa mesa de los panes? Así que era muy interesante. Tenía 2 tiras de pan, cada una con 6 panes. Muy probablemente, no lo especifica la Biblia, pero muy probablemente cuando se dividían así en grupos de 6, era representando las tribus de Israel. Lo tenemos en la vestidura del sumo sacerdote. Habían grupos de 6, habían colores, habían muchas cosas que daban la alusión a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Y era pan que semanalmente era cambiado, se retiraba el pan y era el alimento de los sacerdotes y de sus familias y se colocaba pan nuevo. La Biblia dice en otros textos de Éxodo, no lo tengo aquí, pero se me viene a la mente en este momento que era una obra del sacerdote de continuo. Siempre había pan en la mesa, siempre, nunca se agotaba. Nunca podíamos decir, no, es que este pan se llenó de moho y entonces ya no hay pan. No, siempre había pan nuevo y el que retiraban servía de alimento para los sacerdotes. Así que esta mesa tenía un significado, tenía una simbología. Y la simbología la encontramos muchos años después cuando un apóstol excluido en Patmos viene y escribe acerca de los eventos que van a ocurrir a continuación en el mundo y él relata la visión que ha sido dada. Es una revelación de Jesús, pero que esa revelación viene en un escalafón interesante porque Dios se la da a Jesús y Jesús se la envía por medio de un ángel a Juan y Juan la transmite a 7 iglesias que están distribuidas en Asia. Y de ahí ha transcurrido muchísimos años, miles por ser más exactos, y nos llega ahora a nosotros un texto bíblico con las especificaciones de lo que Juan vio en visión y que tiene mucho que ver con esta mesa de los panes. Por si alguien se está preguntando y qué tiene que ver el libro de Apocalipsis con el santuario de Moisés. Porque al principio hicimos una pregunta. ¿Dónde fue Jesús cuando subió al cielo después de haber resucitado? Hay unas escenas interesantes. Yo quise comenzar
Podríamos haber comenzado con el candelabro, que es lo primero que aparece en el libro de Apocalipsis, pero me interesó mucho comenzar con la mesa de los panes, porque fue el momento justo cuando Jesús sube al cielo y hay un evento extraordinario que ocurre en el cielo. En Apocalipsis, el capítulo 5 habla acerca de este mueble como tal. El 4 y el 5 habla acerca de la entronización de Jesús y lo vamos a estudiar ahora. Pero fíjense que en Apocalipsis, el capítulo 4 dice, 4 versículo 1, dice que después de esto, dice Juan, vamos ahora a ver después de qué. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Si hay una puerta abierta, es porque hay que entrar. Una puerta abierta es para entrar. Una puerta cerrada no puedes entrar. Si hay una puerta abierta en el cielo, dice él, Juan, que sube al cielo y ve una puerta abierta, por supuesto va a entrar. Pero él escucha una voz y dice, la primera voz que oí, que era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Y aquí me quiero detener un poco, porque al principio habló después de esto, y luego el ángel le dice lo que va a acontecer después de estas cosas. Pero lo que hay justo detrás son las 7 iglesias. Y justo ahí el contexto más primario que aparece allí inmediato es la iglesia de la Odisea, donde empieza, lo podemos tratar en otro domingo de esto que tengamos a disposición, los mensajes de cada iglesia, cómo se cumplieron cada mensaje. Pero el mensaje a la iglesia de la Odisea empezó en el año 1844 y lo podemos estudiar ya mucho más profundo en otra ocasión. Pero teniendo en cuenta eso, el ángel le dice, después de estas cosas, sube y te voy a mostrar lo que va a acontecer después. Y obviamente, Juan sube, Juan va. Y las cosas que han de acontecer después de estas es inmediatamente que Juan ve un trono, así como aparece ahí. Y el texto bíblico dice, Apocalipsis 4, de inmediato estuve en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, llevado por él. Dice, y aquí un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. La pregunta es, ¿quién está sentado en el trono? Vamos a verlo ahora. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, describe más o menos cómo lo ve Juan, brillante como una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono hay un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y dice que alrededor del trono, dice, delante del trono, salían relámpagos, truenos y voces. Pero luego describe algo interesante y dice que delante del trono había 7 lámparas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Y esto me parece a mí muy interesante, porque si él va al cielo, al apartamento del cielo, porque ha entrado en una puerta, ha entrado por una puerta, y lo primero que ve es un trono, la mirada de Juan, le voy a decir así, simple y llanamente, cuando él entra a la puerta, su mirada desvía hacia la derecha y mira un trono, y sobre ese trono, alguien sentado sobre ese trono, pero luego mira a la izquierda y ve delante del trono, ve una lámpara, 7 que arden encendidas, y dice el texto bíblico, Juan diciendo, esa lámpara son los 7 espíritus de Dios. El número 7 significa totalidad, perfección.
Quiere decir que los 7 espíritus de Dios se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que Jesús sube al cielo, entra por la puerta y llega a un lugar interesante que vamos a leer a continuación. Teniendo esa imagen allí en mente, no la quites, tenla presente porque esa distribución es perfecta. Vamos a Apocalipsis 5 y mira tú lo que dice. Vi que el que estaba sentado en el trono, el mismo, el que estaba sentado en el trono, tenía en su mano derecha, la otra descripción, ya sabemos que es como el jaspe, como la cornalina, había un arco iris, y dice que estaba sentado, pero que en su mano derecha tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel poderoso pregonaba a gran voz, gritaba, esa palabra pregonaba es gritar a fuerte voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero el texto dice que no había ninguno que pudiera desatar los sellos, ni podría abrir el libro, ni mirarlo. Y dice que Juan se entristeció tanto que empezó a llorar. Y lloraba mucho porque no había nadie. Pero de repente, uno de los ancianos que estaba alrededor del trono, recuerden que leímos que alrededor del trono habían 24 tronos donde se sientan los ancianos, uno de esos se acercó a Juan y le dijo: calma ahí, Juan, espera un momento. Hay uno que sí lo puede abrir. Y dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, eso está en el versículo 5 del capítulo 5, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora miren esto, porque Juan ahora se emociona y empieza a mirar quién es ese león de la tribu de Judá. Y dice que él está buscando un león. Él dice: el león, ¿dónde está el león? Y mire, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un corderito que parecía haber sido inmolado. Y yo no sé la cara que hizo Juan allí, pero si él estaba buscando un león y se encuentra con un corderito, imagínense la sorpresa. Pero ese corderito dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Recordamos que el número 7 es perfección, totalidad. Los cuernos en el Apocalipsis son reinos o reyes. Y si el cordero tiene 7 cuernos, quiere decir entonces que es el rey de reyes y el señor de señores, ese cordero. Así que Juan se le va entonces animando el espíritu porque no encuentra un león, pero encuentra un cordero que tiene 7 cuernos. Y encuentra un cordero además que tiene 7 ojos, donde esos 7 ojos significan que Él está presente, omnipresente en todo lugar, en todo momento, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo indaga, todo lo investiga. Ese es el cordero que aparece allí. Y dice que ese cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Esa es una pregunta muy interesante porque si el que está sentado en el trono no es Jesús, entonces es el Padre. ¿Y por qué el Padre? Porque el Espíritu Santo está al frente, simbolizado en el candelabro. Y sentado en el trono está el Padre. Y ahora la promesa de Jesús a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que empezó en 1844 y que va hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Jesús. El versículo 21, la promesa para esa iglesia dice, Jesús, hablando en sus palabras, dice: al vencedor de toda esta gran tribulación del mundo, dice: yo le voy a conceder que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido al mundo, lo dice Juan en su evangelio,
y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces quiere decir que el trono es más o menos algo así, es un trono doble, que en principio está sentado el Padre, pero que Jesús viene de la tierra y justo viniendo de la tierra entra por una puerta y esa puerta entonces lo lleva al lugar donde está el Padre para recibir el reino, para ungir al Santo de los Santos, para acabar con todo el problema del pecado y todo lo que hizo Satanás durante todos los años. Ahí ungen a Jesús en ese Apocalipsis 5, lo ungen y el aceite, como dice el Salmo, que el aceite bajaba por la barba de Aarón, ese aceite empezó a bajar, a bajar, a bajar y las gotas de ese aceite cayeron en la tierra y hubo un gran Pentecostés donde un sermón bautizaron a miles de personas y fue el sermón de Pedro. Y ahora Jesús sube al cielo y después que tienen toda la escena de la entronización de Jesús para sentarse en el trono con su Padre porque ha vencido, le han dado el libro con los 7 sellos porque es el único que lo puede desatar, le dice al Espíritu Santo, Espíritu, ven, mira, tu tiempo aquí en el cielo ha terminado. Ahora te toca irte a la tierra y cumplir la función del Aios Paracletos, que es el otro consolador. Y ese Aios Paracletos no es más la palabra en griego, otro consolador se queda corta, pero es prácticamente para que podamos entender, es como si fuera otra persona, pero que en realidad es el mismo en otro. Es decir, es Jesús mismo, pero es otra persona. Eso es lo que significa Aios, otro. Aios Paracletos. Y envía al Espíritu Santo a la tierra, y es lo que ocurre en el Pentecostés, y es lo que ocurre con Pedro y su sermón. Y ahora Jesús se sienta en el trono, y ahora sí cobra sentido el santuario de Moisés, porque ahora los dos están sentados en el trono, como habían 2 tiras de pan, no habían 3, porque podía haber, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por qué no hay 3? Si son el único Dios, porque se sientan en el trono el Padre y el Hijo, y en ese momento el Espíritu Santo tiene otra labor aquí en la tierra, que es la labor que está haciendo desde que Jesús subió al cielo hasta hoy lo está haciendo, que es tocar tu corazón, que es tocar mi corazón para proceder al arrepentimiento. Dice Juan, el capítulo 16, que el Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque tenemos que arrepentirnos, de justicia porque tenemos que adoptar el carácter de Dios, y de juicio es porque cuando nos enfrentemos no nos avergoncemos de estar desnudos delante de aquel que va a pronunciar la sentencia contra el malo. Y ahora Jesús se sienta en el trono con su Padre a hacer una labor que empezó desde que subió hasta el año 1844, cuando terminó la labor de mediación. Y esa labor es interesante porque Apocalipsis 1, Jesús se mueve en el candelabro, Juan ve a un hijo de hombre en el candelabro, lo estudiaremos el próximo domingo, donde miraremos el candelabro. Luego Jesús se mueve en la mesa de los panes, porque Jesús provee el Espíritu Santo a las personas, provee la luz del Espíritu Santo, que es el que tiene la lámpara. Los 7 brazos son los 7 espíritus, pero la luz, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y Jesús provee su palabra a su pueblo. Jesús provee pan, diciendo que Él es el pan de vida, donde
si Él es el pan de vida, nosotros no tendremos hambre nunca más, y donde se pasea también por el altar del incienso, que lo estudiaremos mucho más adelante, donde también provee y ofrece incienso para nosotros. Y no voy a hacer spoiler aquí de lo que viene más adelante, pero provee para nosotros incienso. Y ahora Jesús cumple esa labor que le fue encomendada en la tierra y entra al cielo victorioso para proclamarse rey nuevamente, quitándole el dominio a Satanás que tenía por muchísimos años sobre la tierra. Ahora la gran pregunta es, teniendo en mente todo esto, la magnitud de lo que hemos hablado hoy, de que ese Jesús que nació del vientre de María, que se crió en una carpintería, está sentado hoy en el trono, no en este, porque vamos a ver en qué trono está sentado ahora. Recordemos que Apocalipsis 3:21 hablaba de 2 tronos. Ahora hay que ver en qué trono está sentado él, porque se sentó ahora en el trono del Padre, ahora aquí en el siglo primero, sube y se sienta con el trono en el Padre para empezar una labor de amor incondicional por ti y por mí. Y por eso yo hoy quiero llamar la atención de ti, que estás allí conectado hoy viendo este vídeo. Y llamar tu atención porque hoy Jesús quiere nuevamente decirte a ti y a mí que Él está dispuesto a hacer lo que sea. Lo que fuere imposible para nosotros, Él está dispuesto a hacerlo, solamente por amor a ti y por amor a mí. Ya murió una muerte cruel en una cruenta cruz, resucitó, entró en el cielo y tomó nuevamente el reino que le pertenece, no a él. Y aquí no me malinterpreten. El reino nos pertenece a nosotros y él lo ha recuperado para entregárnoslo cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra para nosotros gozar. Qué labor impresionante de amor. Y Él hoy te dice a ti y a mí, yo soy el pan de vida. Si tienes hambre hoy tú, ven a Él y no tendrás hambre nunca más. Te pregunta Él y te dice, ¿tienes sed? Ven a mí y no tendrás sed jamás. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que este tema pueda ser de motivación y de reflexión para ti, para mí, para todos, y que podamos tener en cuenta de que Jesús lo ha invertido todo y lo ha hecho todo por ti. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Él? ¿Recibes todo lo que Jesús ha invertido por ti? Piensa en eso y respóndele a Jesús en oración cuando puedas, de que estás dispuesto a hacer lo que sea, solo también por amor a Él. Que Dios te bendiga, querido amigo. El pan de vida eres tú, mi alimento, mi luz, la vida que no se contiene y derrama su amor sin perderse. El pan de vida eres tú, mi alimento, mi luz, la fuerza que me abraza siempre, el abrazo que espera paciente. El pan de vida eres tú, el pan de vida.
seguir viviendo de frente. El pan de vida eres tú, pan de vida eres tú, mi alimento, mi luz. El pan que me compromete, el amor que me invita a ofrecerme. El pan de vida eres tú. El pan de vida eres tú. El pan de vida eres tú. Mi alimento y mi luz. Mi alimento y mi luz. Muy bien, damos muchas gracias a Dios por su revelación y te agradecemos a ti, José Luis, por la exposición tan detallada de los pasos de Jesús y el significado de los elementos que forman parte del santuario. Y bueno, ahora es el momento, antes de que nos despidas con una oración, ya no de sellar, porque lo has sellado muy bien, sino de resellar, insistir en cuál debe de ser nuestra postura, nuestra respuesta a este despliegue tan amplio del amor de nuestro Dios. La respuesta, Amelia, es, me parece a mí que es muy sencilla. Es, tengo hambre, voy a Él para que me sacie de su pan. Tengo sed, voy a Él para que me sacie de su agua. Tenemos provisión completa que nos viene desde el cielo, igual que cayó el maná. Qué necios si no abrimos la boca para absorber ese alimento, esa nutrición que nos dará la vida. Muy bien, querido pastor, pues para finalizar, le invito a que nos despida con una oración. Muy bien, oremos. Amoroso Padre, muchísimas gracias porque tu palabra dice que es viva y es eficaz. Y ese viva y eficaz significa que es una espada de doble filo, que por un lado nos aviva el corazón, que por un lado nos alienta el alma, pero que por otro lado es eficaz en cuanto a nosotros reconocer que somos pecadores y que necesitamos de ti. Por eso en esta hora te decimos abiertamente y a voz en cuello, tenemos hambre, así que sácianos con tu pan. Tenemos sed, Señor, sácianos con tu agua. Gracias por el día de hoy y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, querido José Luis. Te estaremos esperando para seguir conociendo más partes que todavía nos quedan del santuario celestial, con cada uno de sus elementos y el significado que tienen en la obra intercesora de Cristo en nuestra vida. Nos vemos, pastor. Hasta la siguiente exposición. Y bueno, hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el santuario. Pronto estaremos de nuevo con todos ustedes para conocer más y más secretos de la Biblia. Dios los bendiga. Nos vemos.